Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Ya a las 7 de la tarde con 17 minutos en la Ciudad de México. Agradecer su conexión siempre. Gracias. Se conectan de la Miguel Hidalgo, pero no me dijeron el nombre. Ojalá que me puedan decir. Enviaron saludos. Gracias por los saludos. Y nos decían aquí escuchándolos, Jerry, pero no sabemos el nombre. Ay, ojalá que nos puedas decir quién eres. También gracias a Felipe García, quien está entrando a sectorfm.com y se está registrando. Todo el mundo se puede registrar en sectorfm.com para estar enviando todos los contenidos que hacemos aquí en esta estación de radio virtual. Me da mucho gusto y me complace enormemente poder recibir en la línea telefónica al maestro en periodismo político, asesor legislativo, Ernesto Texcocano Hernández. ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Muy buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. Muy bien, muchas gracias, estimado Gerardo. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Aquí muy emocionado para hablar de uno de los grandes temas que nos debe de interesar a toda la población en nuestro país y yo creo que ahorita en todo el mundo. Sin duda alguna, queridísimo amigo, pues una colaboración muy interesante y a destiempo, porque invitarlos a que nos escuchen también todos los lunes en Esfera Legislativa con la fórmula de Ernesto Texcocano Hernández y la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, en los que platicamos obviamente de todos los temas legislativos. Hoy, que es un tema de verdad bien importante, todos los temas son importantes, pero vaya, lo hemos platicado por un par de semanas, este tema, Ernesto y un servidor, para poder traérselos a ustedes a sus oídos. Rápidamente, antes de comenzar, quiero comentarles una nota. El Monitor de Sequía de México establece que 75.4% del territorio nacional sufre afectaciones por la falta de lluvias y escurrimientos, es decir, que solo el 24.60% de la superficie del país está libre de impactos generados por estrés hídrico. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional, actualizado al 15 de febrero, indica que la falta de humedad y el predominio de aire cálido por defecto de la circulación de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera sobre el Pacífico Central y centro de la República Mexicana ocasionó un incremento de zonas puntuales con sequía en Coahuila, Nuevo León, Chiapas y Tabasco. Estamos, y lo hemos visto desde hace un par de semanas, de este tema que afecta a la Ciudad de México y que está afectando pues a gran parte del país. Para hablar de todo el país, sí será necesario pues alargarnos en diferentes emisiones, pero hoy le he propuesto a Ernesto Texcocano Hernández que pues nos diga un panorama general de la crisis hídrica en la Ciudad de México. Y antes de darle la palabra totalmente a Ernesto Texcocano Hernández, comentarles que el día de ayer hubo un foro en la American Society Mexican, de mexicanos, algo así, American Society of Mexico, la Sociedad Americana de México. Esta sociedad americana es una asociación que representa los intereses de Estados Unidos y bueno, pues aquí en México, y que tiene, bueno, pues esta combinación de entablar pláticas y llegar a acuerdos con diferentes instancias en México. El día de ayer en este foro, bueno, pues se presentaron los 3 candidatos principales a la gubernatura de la Ciudad de México, a hablar justamente de la crisis hídrica. Ahí estuvo Salomón Chertorivsky, que es de Movimiento Ciudadano. Él decía, hemos sacado el doble de agua de nuestros acuíferos de lo que reinyectamos. También estuvo Santiago Taboada, quien criticó que la Ciudad de México haya sido una de las pocas ciudades en el mundo en la que el agua es solo de un uso, y se pronunció sobre la explotación de pozos. Y también estuvo Clara Brugada Molina, quien dijo que bueno, pues el abasto de agua o la solución a la crisis hídrica no depende de las alcaldías, lo único que tienen, dijo, son pipas. Queridísimo amigo Ernesto Texcocano Hernández, ¿cómo entender lo que estamos viviendo en México? ¿Qué panorama tenemos de desastre, de día cero? ¿Cómo estamos en materia de agua, queridísimo Ernesto? En mi opinión es uno de los grandes
ya problemas que se presentan en prácticamente todo el país. Como bien referías, de acuerdo al monitor de sequía, pues de los 2.471 municipios, 1.550 reportan un tipo de sequía, ¿no? Mientras que 529 mostraron anomalías de secas, ¿no? Es decir, estamos hablando de que un porcentaje de la población, un gran número de porcentaje de la población enfrenta algún tipo de sequías o la ha enfrentado, ¿no? Y a mí me parece muy importante no perder de vista que en la actualidad tenemos una gran cantidad de datos. Podemos observarlo en varias plataformas, la Conagua y todas las secretarías encargadas de la distribución del agua o todos los servicios de distribución de agua en los estados tienen una gran cantidad de datos que se pueden consultar sin ningún problema. Sin embargo, el acceso al agua en nuestro país desde mediados del siglo pasado comenzó a ser un tema de relevancia. A mí me parece que si no lo observamos, esta gran problemática desde una óptica más amplia, por lo menos remitirnos a mediados del siglo pasado, donde empezaron los grandes problemas de sobrepoblación y vaya, básicamente explotación de recursos hidráulicos o construcción de presas, no vamos a poder entender ni siquiera el problema que enfrentamos. Solamente por tomar un caso que sería el que hoy nos podríamos ocupar de manera muy breve, el de la Ciudad de México. En los años 70, más o menos, empezó un crecimiento poblacional, sobre todo en los 80, desbordado, que no permitió una regulación del espacio urbano de manera adecuada. Y es muy recurrente tomar el ejemplo de la alcaldía Iztapalapa, como lo referías, de una de las candidatas para la Ciudad de México, la gobernó ya en varias ocasiones. Sin embargo, no, yo lo podría decir con mucha claridad, ya no es un problema de un gobierno, de un trienio, de un gobernante o una alcaldesa, o inclusive probablemente hasta de un eh, pues sí, jefe de gobierno o jefa de gobierno. Este es un problema que se tiene que resolver con planes que sean transeccionales y que trasciendan a lo largo de varias administraciones, sin que esto repercuta en los recursos económicos que se le tiene que destinar a obras hidráulicas. En el caso específicamente de la Ciudad de México, ahorita tenemos un problema que parece empezó a retomar o a tomar gran importancia. Hace 10 años tuve la oportunidad de hacer una tesis respecto a la escasez del agua en esta delegación, en ese tiempo era todavía delegación, y básicamente uno de los grandes problemas que me comentaba la población en todas las entrevistas que decía, perdón, en este estudio, era sobre todo que en el acceso al agua se puede reflejar con toda claridad la desigualdad social que existe en nuestro país. ¿Por qué lo referían? Porque en prácticamente todas las entrevistas referían que había una situación de inequidad en el acceso al recurso, es decir, mientras en algunas alcaldías y colonias el recurso del agua o el acceso al mismo nunca ha sido un tema, en esta alcaldía en particular siempre ha sido un problema, no solo por el número de población, sino también porque la red de distribución de agua y de drenaje fue autoconstruida casi, bueno, en un gran porcentaje. Es decir, si nosotros nos podemos saber o observar cada una de las colonias, podemos observar que la red de distribución de agua y de drenaje se construyó o se planeó de una forma irregular, sin, una planeación estratégica a largo plazo. Es decir, no se pensó en primera que hubiera un crecimiento poblacional tan grande como se exhibió desde 1980 hasta el inicios de este siglo, donde más o menos empezamos a ver un poquito de descenso, pero esto que trajo como consecuencia que prácticamente grandes zonas de esta alcaldía empezaran a ser ocupadas de manera irregular y con una autoconstrucción, no solamente en el diseño arquitectónico de las casas, sino también en el espacio urbano que se estaba transformando. Ahora bien, justamente eso que refería la hoy alcaldesa de Iztapalapa, que está participando en el proceso electoral,
Es cierto, este problema no se puede resolver de una forma rápida y se han utilizado varias estrategias para tratar de hacer frente a ello. Sin embargo, han sido bien por la gran cantidad de demanda que existe, no solamente en la alcaldía, sino en toda la Ciudad de México. Si observamos de manera detenida, podemos ver que hoy todos los noticieros hablan de esta crisis de agua, ¿no? Y en la Ciudad de México se ha enfatizado mucho Cutzamala y las presas que abastecen este sistema, la reducción de líquido, ¿no? Y sí es claro que es preocupante. Digo, el Comité Técnico de Operación de Obra Hídrica en el reporte del 20 de febrero señala que hubo de las 200 principales presas de México, pues básicamente el porcentaje de almacenamiento se ha reducido pues de una manera drástica, ¿no? Y es importante señalarlo que este sistema, el Cutzamala, no es el principal centro de abastecimiento de agua de la ciudad, es básicamente el 31-32%, y el otro porcentaje se abastece de pozos que se extrae agua del subsuelo, que genera también otro problema, son los grandes hundimientos que hemos visto. Es decir, en el caso de la Ciudad de México podríamos ir alcaldía por alcaldía, espacio urbano por espacio urbano, o las alcaldías que no concentran una concentración urbana tan amplia, y veríamos que ya existe el problema, ya es casi generalizado, ¿no? Es decir, no existe una isla donde podamos después irnos a vivir y no vayamos a enfrentar este problema. Por lo menos en la Ciudad de México este problema tiene que atenderse de una forma muchísimo más estratégica para poder en su momento afrontar esta problemática. Amigo mío, es un tema súper importante, es un tema de hay que replantear pues muchas cosas. Yo quiero preguntarte, ahorita estabas hablando de el tema social, el tema de cómo va con la gente, y yo quiero preguntarte, ¿qué tanta responsabilidad tiene la gente en el aprovechamiento del recurso? ¿Crees que esta crisis hídrica nos ayude como para que replanteemos lo que estamos haciendo con el agua, amigo? Sí, desde luego que es una gran oportunidad. A mí también me gustaría puntualizar algo, mi estimado Gerardo. El 76% del agua que se ocupa es, del 100% que tenemos, el 76% es de uso agrícola. El 14% es de abastecimiento público, el 5% se van a termoeléctricas y el otro 5% a la industria. Es decir, lo que nosotros podemos hacer para reducir el consumo de agua, como, pues sí, en lo individual, está bien, o sea, es una buena medida, no digo que sea mala, pero en realidad hemos concentrado las baterías en los centros urbanos, donde el agua puede escasear, con medidas como estas, cuando estamos observando que el 38% de agua se nos va en fugas, ¿no? Es decir, yo pienso que sí se puede cambiar la dinámica, inclusive un cambio cultural, digamos, en cierto sentido de uso del agua, pero no necesariamente el problema va a pasar tanto por estos cambios de conducta, digamos, ¿no? Tiene que pasar por pues sí, por una inversión muchísimo más amplia en la red de distribución de agua, en la red en la red de drenaje, porque aquí tenemos en la Ciudad de México un enorme problema. En los siglos pasados, desde el México independiente, uno de los grandes problemas ha sido las inundaciones que tenía el Valle de México. Expulsamos todo el agua del Valle de México y ahora tenemos sequía. O sea, es una cosa tan paradójica que, y no solo tenemos sequías, le arrebatamos a otras comunidades agua por medio de pozos que ya no forman parte de lo que es la Ciudad de México, sino del Estado de México. Entonces, el problema es tan complejo, tan diverso, que requiere ya no solamente análisis, porque ya, insisto, ya hay un análisis muy puntual de cómo y de qué forma se hace la gente del recurso.
sino más bien aquí ya lo que se necesita es la inversión real de dinero en obras hidráulicas que la verdad, voy a ser muy sincero, yo me imagino que muchos gobernantes no le quieren entrar de lleno al tema, porque no es un tema que les reditúe electoralmente, lamentablemente. O sea, es estos temas en los cuales se ha venido señalando desde hace 10, 15, 20 años que iba a ocurrir este desastre, se les empezó a decir de varias formas, es decir, varios estudios de carácter social, jurídico, político, se ha tratado y económico también, ¿no? Se ha tratado de demostrar que se iba a llegar a este punto en donde ya no hay un retorno, donde podamos decir, bueno, hay que dejar que el llenado de las presas llegue, ¿no? Hay que tratar de ya no sacar agua del subsuelo. Esa dinámica ya no se puede cambiar de manera tan fácil. Lo que se requiere es una gran cantidad de recursos económicos para transformar primero la red de distribución de agua y, pues, vaya, se tiene que modernizar completamente para tener monitoreada la red, porque aunque parezca extraño, si hay una fuga, es difícil que se vaya a reparar porque se tiene que mandar una cuadrilla, es decir, viene todo un procedimiento, pero no se tiene muy bien detectados dónde se pueden presentar esas fugas, porque la red de distribución, insisto, pues parte básicamente de finales del siglo pasado o mediados del siglo pasado con tecnología de aquellos años. Entonces, se requiere una gran cantidad de inversión. Yo he visto también algunos comentarios respecto a ciertos escenarios catastróficos que se podrían presentar y no lo dudo que pudiera llegar a pasar. Sin embargo, todavía estamos en un punto de inflexión en donde yo pensaría que lejos de invertir en obras que no van a funcionar tanto dinero, se podría invertir muy bien en obras hídricas que ya se tienen muchas propuestas como para captación de agua de lluvia o inclusive el reciclaje de agua. Es decir, hay muchísimas ideas en las cuales se puede invertir sin necesidad de que esto en algún momento pues pueda generar un problema mayor del que ya estamos afrontando. Se necesita que se sienten las autoridades de la Ciudad de México, se necesita que se sienten las autoridades del Estado de México, se necesita que exista un consenso y eso implica a gente de un partido y a gente de otro partido político a sentarse, pero de verdad trabajar en una sola línea, sin haciendo a un lado el tema político. Yo sí lo veo complicado porque infelizmente lo veo complicado, Ernesto Texcocano Hernández, bueno, pues por lo que hemos visto en México, es imposible que se sienten a dirimir algo, ¿no? Lo vemos, tú lo ves todos los días en el Congreso, es increíble que no se puedan poner de acuerdo en una sola cosa y es increíble que aparte no tienen la capacidad. Alguna vez platicaba aquí con Luis Eduardo Velázquez Chico y me decía, pues gente, hay diputados, diputadas, senadores que bueno, pues son inútiles, no, como que no captan en qué punto estamos parados, ¿no? Entonces, si lo vemos deseable, es justamente este escenario en el que se proponga una solución y que se trabajen diferentes entidades políticas para poder sacar adelante el tema del agua. Eso es lo deseable. La realidad, pues la vemos muy complicada porque cada quien jala para su lado y pues en medio está la gente, en medio está la sociedad, en un país en el que poco a poco nos estamos quedando sin agua, un recurso no renovable y no podemos nada más depender de lo que diga Dios Tlaloc, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que ponerse las pilas. Plantas de tratamiento. Escuchaba yo el otro día una estadística que en Nueva York, que son menos habitantes que aquí en la Ciudad de México, tiene no sé cuántas plantas de tratamiento y aquí en México pues no tenemos plantas de tratamiento. Entonces pues cuando lo vemos así lo vemos complicado, ¿no? Una ciudad que cada que llueve se inunda, es increíble que no tenga el recurso hídrico tan cuidado, tan a la vista y que bueno, pues en medio toda la sociedad mexicana pugnando por una pipa que bueno, debemos de decir que aparte bueno, pues hacen su agosto las pipas, los piperos, ¿no? Con este tema de, pues sí, ¿quieres el agua? Pues te la vendo, ¿no? Y vemos los testimonios de que hacen un negocio tremendo y con la gente que más lo necesita, Ernesto Texcocano Hernández. Bueno, en mi opinión ahí sí yo difiero mucho de esto de la figura de
las diputaciones y las senadurías. A mí, en mi opinión, la verdad es que no solamente porque trabajo aquí, sino porque pienso que los representantes a nivel parlamentario pues siempre son muy necesarios y no todos pues pugnan por establecer una agenda política y una agenda política que no sea flexible, ¿no? Me refiero a que puede haber muchísimas propuestas que pueden encontrar consenso y diálogo, y de eso se trata justamente la democracia, y sobre todo la institución parlamentaria pues tiene la posibilidad de encontrar acuerdos y consensos. Posiblemente estos lleguen a tardarse porque en algún momento pues se impone más una lógica sobre la otra. Sin embargo, es importante decirlo que en sede legislativa hay muchísimas propuestas. ¿Qué es lo que ha pasado? Insisto, como se requiere el recurso económico para poderlas echar a andar, estas terminan por diluirse o en algunos de los casos por rechazarse. El impacto presupuestal parece que es como el escudo de los que no desean cambiar esta dinámica, ¿no? En mi opinión, muy personal, yo pienso que más allá de buscar o tener un marco jurídico muy estricto respecto al uso y disfrute del agua, lo que se tiene que buscar es inversión, y esto ya es urgente, es invertir de manera urgente en la red de distribución del agua, en los patrones en los cuales se hacen del recurso las comunidades. No es lo mismo nosotros que enfrentamos en un contexto urbano esta escasez que lo que puedan hacer los municipios conurbados del Estado de México. Solo por darte un dato, de los 300 más, tenemos más o menos 367 pozos operando en la Ciudad de México. De estos, estos solamente en la ciudad. Hay 52 de ellos que se encuentran ubicados en municipios mexiquenses, que es de donde también se extrae agua y se trae hacia acá. Esto puede generar, si no es que ya va a empezar a generar un problema a gran escala entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y luego vemos en otras cuencas que se trasvasa, hay trasvase de cuenca. El trasvase de cuenca es llevar cuenca de un lugar a otro mediante, pues sí, un tubo, ¿no? Que extrae agua de una presa y la lleva a otra para el uso que se requiera, ¿no? A veces puede ser industrial, agrícola, urbano. Y esto también puede generar problemas entre comunidades, entre estados y municipios. Lo importante aquí, insisto, es que, y aquí sí tendría que ser una función también del ciudadano exigirle a las legisladoras, a los legisladores y vigilar que sí se le destine los recursos económicos a este tipo de infraestructura, porque este gobierno en particular no ha querido destinar un mayor recurso a obra hídrica. Sin embargo, vemos pues que hay obras como la refinería, que en mi opinión, en lugar de haber dedicado tantos recursos económicos a una refinería, si ese dinero se hubiera empleado para la infraestructura hídrica, no tendríamos este problema, o tendríamos este problema, pero tal vez tendríamos una infraestructura muchísimo más desarrollada para que no golpeara o no fuera tan severo el problema como el que estamos enfrentando. El año pasado Nuevo León pues también sufrió de esta situación porque no se había pensado llegar a esta situación, tal es así que había casas casas que no tenían una cisterna o un sistema de captación de agua o almacenamiento de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en mi opinión, destinar muchos recursos a esto. Ya se tienen los diagnósticos necesarios para poder invertir, y sobre todo la población en particular. Aquí en la alcaldía no hay programas de lo local que han surtido efectos, ¿no? Esto de la cosecha de lluvia, ¿no? Por ejemplo, ahí son pues infraestructura que se pone a nivel de una vivienda en donde se puede captar agua de lluvia y en cierto momento puede ser utilizada. Tal vez pueda ser una medida un poco o una pequeña medida, ¿no? Sin embargo, con este tipo de propuestas y de implementación, sí puede cambiar obviamente tanto la arquitectura de la vivienda como el uso racional que se le pueda dar al recurso. Yo insisto, y no quiero yo menospreciar el esfuerzo que se hace por parte de mucha gente en tratar de utilizar menos agua, pero en realidad
todas esas medidas pueden llegar a ser menores o pueden tener un impacto menor en contra de de todo aquel uso de agua que se le da a otras actividades que no necesariamente podrían ser prioritarias. Estamos viviendo una Ciudad de México, Ernesto Texcocano, en la que, bueno, pues hay obra por aquí, obra por allá, obra más allá, obra acullá, y bueno, son obras magnas que se están haciendo en diferentes puntos de la Ciudad de México, y todas estas obras necesitan cantidades industriales de agua, y en este orden de ideas, bueno, pues se ve complicado que puedan parar siquiera o detener o suspender un poco estas obras. Estás hablando de una reestructuración de fondo del sistema hídrico, y sobre todo de una voluntad política. Ya lo platicabas, lo decías el lunes pasado aquí en Esfera Legislativa, hablando justamente de la agenda legislativa, y yo lo retomo, me permito retomar tu palabra para preguntar, ¿hay voluntad política para ello? Me dices, es que cuando vemos el presupuesto, pues es cuando se diluye, pero vaya, si la voluntad política fuera así, entonces que la inversión de la que hablas tendría que ser inversión proveniente de dónde, de inversión privada, una inversión de un gobierno federal que hoy pues hemos visto aeropuerto cancelado, aeropuerto nuevo que no funciona, bueno, que la gente no sale de ahí, un Tren Maya que bueno pues también está acabando con selva, y lo mencionas, el tema de las refinerías, que bueno pues no, voluntad política entonces no hay. Mira, en el caso específicamente en sede legislativa, aquí hay un incumplimiento por parte del Congreso de emitir una ley general de aguas. Y ha habido muchas propuestas, tanto inclusive hasta del oficialismo, ¿no? O sea, la ley general de aguas es una ley que no se ha publicado, no se ha aprobado, por diferentes circunstancias, y esto es importante señalarlo porque se hizo una reforma por ahí del 2010, bueno, más bien en 2012 se hizo una reforma a la Constitución para establecer el derecho humano al agua, y se dio un plazo de tiempo de 360 días para emitir una nueva ley general. Esta ley, pues ha habido varios ejercicios, varias propuestas, pero no ha encontrado el consenso. ¿Por qué? Porque el recurso en sí, y esto hay que tenerlo en consideración, es muy complejo hacerse el recurso. Hay muchísimos intereses, no solo económicos, o sea, hay muchísimos intereses en el sentido de que hay poblaciones que están en disputa por el recurso, y ha sido muy difícil ponerse de acuerdo en una ley que pues, no necesita una mayoría calificada. Sin embargo, como si se requiere ese consenso de las y los representantes, ha sido muy espinoso el tema. Hay formas de hacerse del agua, hay tratados internacionales, hay un mosaico enorme de uso y del recurso, no solamente para consumo humano, insisto, para la agricultura, para la industria, es decir, los sectores económicos también se ven involucrados, y ha sido muy complejo llegar a un acuerdo y emitir una ley. Aunque parezca sencillo, esta sí yo pienso que es de las leyes que más trabajo va a costar ponerse de acuerdo en una redacción, porque aunque ha habido ejercicios, en 2015 yo recuerdo de uno que todavía estaba el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, trataron de emitir una legislación en materia de aguas para dar cumplimiento a este artículo transitorio, pero no pudo transitar por lo complejo del tema, y porque en aquel entonces uno de los grandes argumentos que se utilizó fue que se buscaba privatizar el agua, cuando en realidad grandes volúmenes de concesiones de agua ya las tienen privados. Si nosotros revisamos cuánto volumen de agua se le da a la industria y a la agricultura, podemos ver que ya una muy buena parte se está privatizando o se privatizó. Entonces, y este es como un tema también ideológico, es un tema económico, y se empieza a complejizar el asunto a tal grado que lo que hoy tenemos, pues es vigente una ley que emana del Telecán también, o sea, de los 90s, y esa legislación se ha reformado en diferentes ocasiones para tratar de adaptar las circunstancias a las que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en mi opinión, no solamente se tendría que hacer esta pieza legislativa de la mejor manera, sino también
buscar la forma de que se dote de recursos tanto a los municipios, a los estados y la federación, sobre todo, que es la encargada de cobrar el uso del agua a través de los órganos, pero la realidad es esa, estimado amigo, es un tema súper delicado y súper complejo. No parece muy sencillo, ¿no? O sea, como que ¿por qué no se han puesto de acuerdo para emitir una ley, ¿no? Pero es muy complejo porque, insisto, tiene que ver con todos los sectores y también a nivel internacional. O sea, no se trata solamente de pues trasvaso el agua de aquí para allá y ya la llevo. O sea, se tiene que estudiar muchísimo el asunto para poder emitir esta nueva legislación. Pues si no empezamos, pues cuánto, peor tantito, ¿no? Amigo, agradecerte infinitamente esta oportunidad que nos das para platicar sobre un tema de relevancia y que se debe de poner en la mesa para que podamos entender en qué puntos estamos parados. Y bueno, si bien dices, tal vez es menor el esfuerzo que se hace, sin minimizar evidentemente el esfuerzo, pues toda nuestra responsabilidad también es cuidar el agua, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tomarlo en cuenta. Desde la década de los 80 viene este tema. Hay que recordar aquel comercial que decía, sí, ya ciérrale, ¿no? Con el asunto del agua. Te has de acordar también de esa campaña que decía, ciérrale. Entonces, pues hay que cuidar el agua, sin duda alguna, y nos escucharemos, mi queridísimo Ernesto Texcocano Hernández, el próximo lunes con más temas aquí en Esfera Legislativa. En vía de mientras, agradecerte, amigo, y que pases una noche estupenda. Saludos a la compañera de fórmula de Esfera Legislativa, a la maestra Marta Patricia, que seguramente está escuchando atentísima lo que estás platicando. Agradecerte, amigo, y que pases una estupenda noche. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y un saludo para toda tu audiencia. SectorFM.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcocano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en SectorFM.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en SectorFM.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en SectorFM.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en SectorFM.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en SectorFM.com la entrevista. Como ya escuchas, SectorFM.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. SectorFM.com.